Arte de la antigua Grecia. Características generales. El arte griego basaba sus obras en la búsqueda de la belleza, entendida como equilibrio, proporción y armonía. Sus principales manifestaciones artísticas son la arquitectura, teatros y templos, la escultura y la cerámica, con sus tres periodos diferentes: época arcaica, época clásica y época helenística. Las características de la arquitectura. Buscaban la belleza de los edificios a través de la proporción, el equilibrio y la armonía. Los edificios eran construidos a escala humana, por esto no son de grandes dimensiones. Eran construidos en piedra o mármol y se pintaban de colores. Sus cubiertas eran planas y con un tejado de doble vertiente. Como soporte usaban columnas. Toda esta construcción se llevaba a cabo bajo la utilización de los órdenes griegos. Estos órdenes de construcción determinaban el tamaño de los elementos arquitectónicos y cómo debían combinarse para lograr la belleza del edificio. Había tres órdenes: dórico, jónico y corintio. A continuación vemos los tres órdenes nombrados. El primero, orden dórico. Contaba con columnas sin basa, con un fuste acanalado con aristas vivas, con un capitel cuadrado y un friso dividido en tríglifos y metopas. El siguiente es el orden jónico. Vemos que eran columnas con basa, fuste fino con aristas suaves, capitel con dos volutas y friso no dividido. El tercer orden era el orden corintio, como lo nombramos. Las columnas eran con basa, contaba con un fuste fino con aristas suaves y el capitel decorado con hojas de encanto. Friso no estaba dividido. El teatro. Los teatros griegos tienen forma semicircular y se pueden distinguir en tres partes: escena, orquesta y grada. Las gradas se construían aprovechando la ladera de una montaña. El género dramático griego nació a finales del siglo VI a.C. y tenía como principal finalidad hacer reflexionar al espectador sobre los problemas que atañen al ser humano, de manera que la presentación de la obra sirviese de enseñanza. Las presentaciones estaban vinculadas a festividades religiosas. Teatro de Epidauro. Grada, orquesta y escena. Templos griegos. La grada de construye aprovechando la ladera de una montaña. Los primeros asientos se reservaban para las autoridades. Los templos eran concebidos como la casa de la divinidad. Se levantaban sobre una plataforma o basamento. El material que se utilizaba era mármol y se pintaba de colores sus techos. Eran planos con tejado doble vertiente. Como soporte usaban columnas y eran de forma rectangular. Se construían en la base de los orígenes griegos que mencionamos al principio: dórico, jónico y corintio. Los templos tenían tres partes. Pronaos era el vestíbulo de la entrada. Naos o celias, sala principal donde se guardaba la estatua de la divinidad de los dioses. Opistódomos, lugar donde se depositaban las ofrendas. El templo griego tenía las siguientes partes en alzado: entablamiento, frontón, cubierta, friso, cornisa, capitel, fuste, columna y basamento. Pasteum, Italia. Segesta, Sicilia. Partenón, Acrópolis de Atenas. Escultura griega. Características y periodo. La escultura griega representa a dioses, diosas, héroes, personajes mitológicos y atletas. También busca representar belleza ideal del cuerpo humano basada en la armonía de las proporciones, el equilibrio y la serenidad. Esto llevó a la creación de modelos de belleza ideal. Los materiales que se utilizaban eran mármol, bronce, madera y criselefantina, una combinación de oro y marfil, entre otros. Aunque nosotros estemos acostumbrados en verlas en color marfil, solían pintarse de colores vivos. Esto fue determinado por varios investigadores. La evolución de la escultura griega abarca tres periodos históricos: periodo arcaico, periodo clásico y periodo helenístico. El periodo arcaico se desarrollan entre los siglos VI y VIII a.C. Las estatuas representan atletas desnudos y jóvenes vestidas.
Se caracterizan por falta de expresión, con una sonrisa especial en los labios, sonrisa arcaica, y ojos almendrados. Expresaban frontalidad y rigidez, con una pierna ligeramente adelantada y los brazos pegados al cuerpo. Caras demasiado geométricas, muy triangulares y con la frente ancha. Periodo clásico. Se desarrolla entre los siglos V y VI a.C. Se alcanza una gran idealización del cuerpo humano. Las estatuas se caracterizaban por la proporción de las diferentes partes de las figuras. Las figuras eran expresivas, pero serenas. Expresan movimientos, pero sin exagerar las posturas. Las figuras se pueden contemplar en distintos puntos de vista. Los escultores más destacados fueron Mirón, Fidías, Policleto, Praxíteles. A continuación se muestran algunas esculturas más destacadas de la época. A la izquierda se muestra el discóbolo de Mirón. En el centro se muestra Canon de Policleto. A la derecha se muestra Aposiomeno de Lisipo. En esta diapositiva se muestra en la izquierda la escultura Atenea de Fidías y en la derecha relieves del Partenón de Fidías. Y en esta se muestra a la izquierda Diadúmenos de Policleto y en la derecha a Hermes con Dionisos Niño de Praxíteles. Y en esta última se muestra la Venus de Milo. Periodo helenístico. Se desarrolla a partir del siglo IV a.C., tras la disolución del imperio de Alejandro Magno. Se caracteriza por las figuras muy expresivas y realistas, el movimiento violento y exagerado. Se presentan todo tipo de figuras feas y desagradables. Estas figuras nos dejan ver la manifestación de sentimientos y actitudes. La cerámica griega. La palabra cerámica deriva de la palabra kéramos, arcilla. El arte de la cerámica alcanzó un alto nivel de calidad artística. Constituye un testimonio fundamental sobre la vida y la cultura de los antiguos griegos. La cerámica experimentó una gran evolución a lo largo de la historia. Periodos y ejemplos. Periodo geométrico. Este periodo se divide en dos grupos. El proto-geométrico, que va del siglo XII al siglo X a.C., y el geométrico, que va del siglo X al siglo VIII a.C. Luego viene la etapa arcaica, que va del siglo VIII al siglo VI a.C., la etapa clásica, que va del siglo VI al siglo V a.C., y la etapa helenística, que comienza en el siglo IV. Periodo geométrico. Protogeométrico. Con cerámicas decoradas de formas geométricas variadas. Podemos encontrar líneas rectas, círculos concéntricos, cruces, gamadas, puntos, entre otras cosas. En esta etapa no aparece la figura humana ni la animal. Se utiliza principalmente el betún negro sobre el color ocre de la arcilla y las decoraciones se separan en franjas horizontales o desordenadas. Geométrico. Los colores son más variados a medida que avanza esta etapa, ya que en algunos casos se añade el blanco, pero son excepciones. Se multiplica el número de franjas horizontales en la decoración, pero sigue siendo principalmente geométrica. Etapa arcaica. Sigue decorándose con franjas múltiples, pero ya aparece la figura humana de forma muy esquematizada. La utilización de estos vasos es funeraria, para guardar cenizas, por lo que la decoración es de procesiones fúnebres y plañideras. Aparecen también decoraciones de animales de formas muy esquematizadas, caballos, perros, ciervos, etc.
Dentro de la etapa arcaica se produce la llegada de las influencias orientales a la cerámica griega. De esta manera aparece la decoración de animales fantásticos y figuras humanas que cada vez son más realistas, mientras va disminuyendo el número de franjas. Se introduce ahora de forma más general la utilización de color blanco y de temáticas de tipo mitológico y religioso. Aparece una nueva modalidad de cerámicas denominadas de figuras negras y de figuras rojas. Hasta ahora solo habíamos visto cerámicas de figuras negras. Estas se alternarán con la moda de realizar la figura en rojo. Periodo arcaico. Aparece una gran profusión de lécitos y copas que representan escenas cotidianas relacionadas con las clases altas. La división de franjas tiende a desaparecer. Aparece también como novedad la realización de cráteras y otros vasos en bronce con finalidad más decorativa que utilitaria. En el periodo clásico, la variedad de color es mayor y la escena única. Ya podemos hablar de características principales de la pintura: la linealidad, el intento de dar sombras mediante el uso de varias tonalidades, el estudio de la profundidad de situar varias figuras en diferente plano, aunque sin conseguir perspectiva. La temática es amorosa y atlética, junto con los ya conocidos temas heroicos. Hay autores que intentan realizar figuras caricaturescas en relación con las máscaras de teatro de la época. Los lécitos con decoración mitológica, musical y temas cotidianos. Muchos se utilizan con carácter funerario para las cenizas, aunque otros mantienen la utilidad de perfumero y aceitero. En el periodo helenístico, la cerámica consigue un gran protagonismo y por muchas razones se encuentran diversas vasijas adornadas. Estos recipientes eran adornados con colores lisos y oscuros, como por ejemplo el negro, y los finalizaban con un toque brillante utilizando sobre todo el barniz para llegar a ese brillo. En definitiva, los decorados de estas vasijas solían ser sencillos, aunque aparece una contrariedad, y es que en esta época comienza a aparecer las vasijas con relieve. Estas vasijas con relieve van tomando protagonismo y se van basando poco a poco en temas como monstruos mitológicos y animales, aunque también existían vasijas cuyo tema principal eran las mujeres, que se representaban con grandes vestidos de colores amarillos, blancos o azules. En el arte helenístico, la cerámica fue muy rica y variada en sus formas y perfecta en sus acabados. Se caracterizó especialmente por la estilización y la expresión de las figuras, con una exquisita sensibilidad estética, que para los artistas helenos la cerámica supuso el mejor medio para expresarse artísticamente, siendo esta la única muestra de pintura griega que disponemos. La palabra cerámica viene del griego kéramos. La cerámica es compuesta por alúmina, muy resistente al calor, sílice, que se conoce más en forma de cuarzo y es superconductor de energía. No esa clase de superconductor. Y por último, por agua, que ya todos conocemos. Chicos, hoy vamos a aprender a hacer un jarrón griego. Lo más importante es ponerse el delantal y arremangarse las mangas. Lo primero que vamos a hacer es comprar crealina, pedirle a mamá, a papá que nos compre crealina y preparar nuestra mesa de trabajo.
Nuestra mesa de trabajo va a ser un mantel de papel en la cual vamos a agarrar un pedazo de creatina y lo vamos a formar como una bolita. La vamos a aplastar y le vamos a dar forma de base. Una vez que le damos la forma de base, armamos unas tiritas, así, y la vamos envolviendo. Así, y vamos sumando otra, y sumamos otra, hasta que le empezamos a dar forma con los dedos. Una vez que le damos forma con los dedos, podemos usar un poco de agua para ir suavizándola. Esto va a ir dando la forma de un jarrón griego. Con la ayuda de mamá y papá, podemos armar un verdadero jarrón griego, con mucho trabajo y paciencia. Como este jarrón todavía está húmedo, lo que vamos a hacer es usar un dibujo para demostrar qué dibujos hacían los griegos en esa época. A principios del siglo lo que hacían era hacer líneas geométricas. Hacían triángulos, hacían rectángulos, hacían líneas rectas. Después, más adelante, lo que empezaron a hacer era dibujos de personas, cuerpos de personas. Eso es lo que vamos a hacer con nuestro jarrón cuando se seque. Y así vamos a tener un verdadero jarrón griego.